de nuestra confesión bautista de fe de Londres de 1689. Es la doctrina nuestra, es lo que creemos basado en la palabra de Dios. Estamos, hermanos, en el capítulo número 19, que el tema es de la ley de Dios. Comenzamos hace 8 días ese capítulo 19 acerca de la ley de Dios. Hoy vamos a ver, vimos párrafos 1 y 2, hoy vamos a ver los párrafos 3 y 4, que tiene que ver con la triple división de la ley. Hace 8 días veamos el párrafo número 1, que es la ley dada en la creación. Habíamos visto la ley moral. Recuerde que en la escritura, y veíamos hace 8 días como Pablo una y otra vez dice, los que pecaron sin ley. Y eso suena pues como contrario, pecaron sin ley. Porque también dice Pablo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no hay quien la quebrante, por lo tanto no hay pecado. De tal manera que para poder quebrantar la ley, o para poder que el ser humano sea pecador, tiene que tener una ley. Y entonces decíamos, pero ¿cómo? ¿Qué pasó con aquellas personas que vivieron después de la caída, o desde Adán hasta el monte Sinaí, cuando en Éxodo 20 vemos que Dios le da a Moisés la ley? Y cuando Pablo dice que los que estaban sin ley, está hablando que estaban sin una ley escrita. Pero ellos no estaban sin ley, porque ellos estaban bajo una ley moral. Veamos hace 8 días que cuando Dios hizo al hombre y lo hizo a imagen y semejanza, ahí le estableció lo que se conoce como la ley moral, que está resumida en los 10 mandamientos. En otras palabras, los 10 mandamientos que tenemos nosotros son una síntesis de la ley de Dios, porque la ley moral de Dios es muy amplia, pero está resumida en 10 mandamientos, de tal manera que cuando Moisés escribe los 10 mandamientos en esas 2 tablas, que luego las trae, obviamente las quiebra y luego hace unas nuevas, y esa ley moral fue escrita por el dedo de Dios, las tablas que Dios mismo puso, y esos 10 mandamientos como ley moral quedaron inclusive en el arca. Nos hablan entonces de esa ley que ya estaba escrita en el corazón del hombre. Así que hace 8 días veíamos claramente la ley dada en la creación, o la ley moral, y veíamos la ley en el Sinaí, pero decíamos que antes de la ley en el Sinaí, el hombre vivía bajo la ley. Y podíamos ver en la escritura que estaban los mandamientos de no robar, de no matar, de no adulterar, todo eso porque estaban bajo una ley moral. Entonces, hermanos, sin conclusiones, si lo vemos hace 8 días, el hombre está bajo una ley moral. Sea que tenga la Biblia y la conozca, sea que conozca los 10 mandamientos, o sea que no los conozca, igual el hombre está bajo la ley. El hombre está bajo una ley moral. Ahora, interesante, porque hoy el tema que voy a tocar, de los párrafos 3 y 4, que nos hablan de la triple división de la ley, ha habido polémica. ¿Cómo así? Luego la ley no es una sola. De hecho, la Biblia, y hay que tener cuidado cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿a qué ley se refiere? Y por eso hoy, hermanos, por lo menos mi propósito es que tengamos claro la triple división de la ley, porque así vamos a cometer equivocaciones como algunos lo hacen. Hay un sector de la iglesia que anula totalmente el Antiguo Testamento porque es la ley. Hay un sector de la iglesia que dice ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, de tal manera que no necesitamos los mandamientos, no necesitamos el antiguo pacto para nada, porque ya fue abolido, ya el Señor lo cumplió, ya... A ver, precisamente este párrafo, hermanos, o el párrafo 3 y el párrafo 4 de la confesión nos van a ayudar y están definiendo que la ley de Dios se divide en 3 para evitar esos errores. Y es bien polémico porque otra vez muchos exegetas de la Biblia y teólogos no van a estar de acuerdo con esta triple división. ¿Y la razón cuál es? La Biblia no nos presenta esa triple división, no nos habla de una manera concreta de la triple división, y es cierto. Pero, hermano, por deducción y gracias a los estudios teológicos que se han hecho, podemos ver que sí nos habla de esa triple
división. Ahora, usted lo puede ver y le dejo de tarea si quiere. Usted puede ir a Éxodo capítulo 20 y ahí usted ve la ley moral de Dios, se le llaman los 10 mandamientos. Ahí están explícitos. Pero luego usted lee Éxodo 21, 22 y 23 y usted va a encontrar allí toda la ley civil o judicial, que es lo que vamos a ver. Luego usted lee el Éxodo 24 y usted va a ver allí una repetición otra vez de la ley moral, pero luego lee capítulo 25 en adelante y va a ver cómo se explaya sobre la ley ceremonial o la ley religiosa. Entonces, y que hay diferencia, y que la misma palabra nos muestra que hay diferencia entre las tres clases de leyes. ¿Cuáles son las tres clases de leyes? Ley moral, vimos hace 8 días. El párrafo número 3 nos va a hablar de la ley ceremonial o la ley religiosa, es decir, todos los ritos, los sacrificios de los sacerdotes, de los levitas, todo lo que hacían como una ley religiosa, que fue establecida por Dios para Israel. Pero luego hay otra ley que lo vamos a ver en el párrafo número 4, que es la ley civil o la ley judicial, dado que Israel era una nación, Israel era un pueblo, y como nación o como pueblo necesitaba regirse por una ley que no era ley religiosa, que no era una ley moral, pero que es una ley civil o una ley judicial, como tenemos hoy día un gobierno y estamos bajo esa ley. Tú y yo tenemos 2 leyes ahora. Tú y yo tenemos una ley de Colombia, nosotros nos sometemos a la ley colombiana, es una ley civil, es una ley judicial, pero también nos sometemos a una ley moral que está establecida en la palabra de Dios. Entonces hay que tener eso claro, porque Israel era una nación, era un pueblo, y como nación, como tal, como pueblo, Dios le dio estas leyes. Y eso es lo que la confesión nos ayuda a tener un entendimiento. Pero cuando tenemos ese entendimiento podemos ver ahora, y lo que leía ahora Leonardo, dice que el Señor no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Él no vino a poner fin a la ley, sino a darle cumplimiento a la ley. Y entonces ahí dice, pero ¿a qué cumplimiento se refiere? Pero cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿a qué ley se está refiriendo? Ahora, es muy bueno que entendamos esto, hermanos, ¿a qué ley se está refiriendo? Cuando usted, y tengamos en cuenta, ahora que estamos nosotros estudiando la carta a los romanos, y estamos hablando de la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Y usted va a ver que en su mayoría está hablando acerca de esa ley moral, en su mayoría. Pero cuando usted va a estudiar la carta a los hebreos, usted tiene que preguntarse a qué ley se está refiriendo, y usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de la carta a los hebreos está hablando de la ley ceremonial, de la ley religiosa. Entonces ahora vino el nuevo pacto, el pacto antiguo quedó obsoleto y todo eso. Está hablando obviamente de una ley ceremonial y religiosa que Jesús cumplió. Entonces cuando tenemos esa claridad, hermanos, y otra vez el punto es este, grábeselo, cada vez que lea el nuevo pacto y aparezca la palabra ley, mire el contexto y usted se va a dar cuenta si está hablando de la ley moral, de la ley religiosa o de la ley civil, porque entonces ahí usted ya sabe qué nos toca a nosotros y qué no nos toca. Hermano, la ley moral es eterna y los 10 mandamientos son eternos, y nosotros como creyentes ahora estamos bajo esa ley moral. Es decir, tú y yo estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos. Tú y yo estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios. No para salvación, sino porque somos salvos. Pero tú y yo no estamos obligados a cumplir la ley ceremonial, la ley religiosa, porque Cristo la cumplió ya por nosotros. Porque esa ley ceremonial y religiosa era solamente una tipología o una sombra, como lo vamos a ver acá. Y pues no estamos obligados tampoco a cumplir ciertas leyes del antiguo pacto que eran para Israel solamente, leyes civiles y judiciales, porque eran solamente para Israel. Más bien sí estamos obligados a someternos a las leyes colombianas de nuestro país, que inclusive hacen parte de esa misma ley judicial. Entonces vamos con el párrafo número 3, la ley ceremonial, aunque ya lo expliqué, pero quiero leerlo. Hay 3 secciones que vamos a mirar en esta mañana. Dice el título del párrafo 3 es la ley ceremonial o la ley religiosa, es decir, todo lo que pasaba con el tabernáculo, luego con el templo y todo lo que se oficiaba allí, los ritos, los sacrificios, las fiestas, todo lo que Israel hacía como religioso. Dice, además de esta ley, ¿de cuál ley? De la ley moral. Recuerden que el párrafo 1 y 2 viene hablando de la ley moral. Entonces, además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral,
agradó a Dios, mire, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esas leyes ceremoniales tenían varias ordenanzas típicas. Cuando hablamos de algo típico, estamos hablando, y piensa en la palabra tipo, o una semejanza, ¿verdad? O un modelo, digámoslo así. Era una especie de, o mejor, una especie de sombra, ordenanzas típicas o una tipología, que lo vamos a ver ahora. Y dice, en parte, esa tipología era en parte de adoración, es decir, como adoraban, en parte prefigurando a Cristo. Cada uno de esos actos, de estas ceremonias, prefiguraban a Cristo, hablaban de sus virtudes, hablaban de las acciones de Cristo y los sufrimientos, pero también de los beneficios de Cristo. Y dice, y en parte esas leyes ceremoniales proponían diversas instrucciones sobre los deberes morales. Pero también dice que todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, es decir, hubo una reforma, ¿verdad? Un cumplimiento, cuando fueron abrogadas y quitadas. Estas leyes ceremoniales fueron abrogadas porque tuvo un cumplimiento y fueron quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Entonces el párrafo número 3 nos habla de esa ley ceremonial, de esa ley religiosa, y vamos a mirar por partes. Sección número 1, estas leyes eran sombras o tipo de Cristo. Ahora es bien interesante, hermanos, porque recuerde que el centro de la Biblia es Cristo. Cuando Dios establece la ley moral habla, veíamos hace 8 días, del carácter de Dios. La ley moral habla del carácter de Dios, de tal manera que nosotros debemos someternos y obedecer estas leyes, porque al hacerlo, hermanos, estamos honrando el carácter de Dios. Veamos ahora, en la primera sesión, cuando estamos hablando de la Trinidad, esta mañana en el estudio, que a algunos parece que no les interesa, pero bueno, está bien. Ese estudio de la Trinidad nos hablan, hermanos, del peligro, hermanos, de tener dioses ajenos, del peligro de hacernos una idea de Dios. Así que, porque es ir frente a su rostro y es ir frente a su carácter. Cuando uno quebranta un mandamiento acá, estamos yendo frente al carácter de Dios. Ojalá lo tengamos así. Mucha gente juega con esto y no le importa. No, ya el Señor ya me libró, ya el Señor vino y murió en la cruz, ya no me pide obediencia a la ley. Entonces, es que tú y yo no podemos cumplir la ley. Por eso es que no nos pide obediencia, porque no podemos cumplir la ley, pero para salvación. Pero ya que somos salvos, además de que nos ha habilitado, nos ha dado un nuevo corazón y nos ha dado el Espíritu Santo, ahora Él nos exige cumplimiento de esa ley moral. Vamos a mirarlo brevemente. Otra vez leo. Sección 1, estas leyes eran sombras o tipos de Cristo. Dice, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios, es decir, la confesión nos dice, fue el agrado de Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. El pasaje más claro, y yo lo traigo a colación, hermanos, y lo tengo acá, es Hebreos 10, del 1 al 10. Y déjenme, yo lo leo todo. Aquí usted puede ver, hermano, esa ley ceremonial. Aquí no está hablando de la ley moral, sino de la ley ceremonial. Por eso dice Hebreos 10:1, porque la ley, ¿cuál ley? Ceremonial. Hay personas que dicen, no Señor, la ley es todo el Antiguo Testamento. La ley es una sola. Entonces aquí no me hable de ley moral, ni de ley ceremonial, ni de ley civil. No, aquí está hablando de la ley del Antiguo Pacto. Hermano, es una pobre interpretación de la Escritura. Porque aquí, otra vez, está hablando de la ley ceremonial. Y vamos a ver que sí es la ley ceremonial. Y aquí no está hablando de la ley moral. Mire lo que dice. Versículo 1, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Eso es lo que dice la confesión. La ley teniendo la sombra, o el tipo, o la figura, o la prefigura. Es decir, cuando hablamos de una sombra estamos hablando, o un tipo, estamos hablando de que no es el antitipo. Cuando hablamos del tipo, hermanos, es algo que es sombra, pero el antitipo es el cumplimiento. Bueno, lo mejor para entender un tipo aquí, o una sombra, como dice la Escritura, es su propia sombra. Cuando usted ve su propia sombra, bueno, aquí me le alcanza a dar. Yo miro la sombra aquí y digo, bueno, ¿este soy yo o yo soy aquí? Yo soy este, y esa es la sombra. Es decir, esa sombra me habla de quién soy yo.
Entonces, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, las ceremonias religiosas que Israel hizo en el Antiguo Testamento, eran sombras o unos tipos o unas figuras, prefiguraban al verdadero que es Cristo. Por eso dice allí, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Ve? La ley, esa ley ceremonial no tenía la imagen. Nunca puede, por eso es que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca. Esa ley, es decir, la ley ceremonial, la ley religiosa, cuando ellos hacen los sacrificios de animales. Ahí es lo que está diciendo. Nunca puede. Porque si pudiera, dice el verso 2, pues de otra manera se estarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más codicia de pecado. Es decir, si ese sacrificio, ese rito fuera perfecto, una vez se llevó a cabo, ya no tenía por qué volverse a hacer. Pero sigue diciendo la Escritura, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahora, ¿por qué esa ley es la ley ceremonial? Dice que es sombra, pero dice, pero en estos sacrificios, ¿vio? ¿Es la ley qué? De sacrificios. Ahí está hablando de la ley ceremonial, ahí está hablando de la ley religiosa, de la ley de sacrificio, porque está hablando de la ley que es la sombra, nunca puede quitar los pecados por los sacrificios, pero luego dice el 3, pero en estos sacrificios, es decir, esas leyes religiosas, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, que era lo que hacían con esos tipos religiosos, de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede porque era sombra. Ahora, mírenme aquí, hermano, porque yo sé que algunos todavía no han entendido esta parte. ¿Qué es una sombra? A ver, Orlando va a trasladarme al antiguo pacto. Yo pequé. Entonces yo tenía traer un cordero, y yo traía ese cordero, y el cordero era una tipología del verdadero cordero. Así que cuando el sacerdote me decía, ponga las manos sobre él, simbólicamente mi pecado era transferido a él, él le metía el cuchillo, derramaba la sangre, pero esa sangre prefiguraba la sangre de Cristo. Así de que, ya, listo, yo fui cubierto. Y le dice la Biblia, el Nuevo Pacto, Dios pasó por alto mis pecados en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? Yo volví aquí y otra vez pecaba. Como ese cordero no era suficiente porque era una sombra, entonces yo volvía otra vez a traer otro cordero y cada año hacía lo mismo. Porque era una sombra. Pero escuche, muchos se preguntarán, ¿y si prefiguraba a Cristo y el real cordero fue Cristo y la sangre verdadera era la de Cristo? Entonces, ¿para qué esos ritos? Entonces, ¿cómo fueron salvos? Hermano, porque era un tipo, era una sombra. Este es el punto. Yo tenía que tener fe, el israelita tenía que tener fe. ¿En qué? ¿En la sangre del cordero? No. Cuando el israelita verdadero, el creyente verdadero israelita, traía el cordero, él decía, este es el cordero que va a venir. Esa sangre es la de Cristo que va a ser rociada ya. Yo pongo mi fe ahora, es decir, yo estoy haciendo un acto en fe de que eso es lo que va a hacer Dios cuando venga el cordero verdadero. Así que por eso eran salvos. Pero hubo otros israelitas que ritualmente traían chihuángalo allá, papá, mi compro y para mis pecados. Ese no era salvo nada. Porque la salvación es por la mera fe. Sigue siendo por la fe. La justificación es por la fe. Amén. Es muy importante que entendamos eso. Entonces por eso dice, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya están haciendo pescado por allá. Ese es el problemita que tenemos. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no, por lo cual entrando en el mundo, y este es el punto, miren lo que dice la ley, verso 5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Pero ¿cómo no quiso el Señor? ¿Acaso Él no lo ordenó? Si el Señor mismo lo ordenó, ¿por qué ahora no quiere? Ahí está el punto. Porque la gran mayoría lo volvió un rito religioso. No lo hizo de corazón, no lo hizo con fe. Amado hermano, por eso es un peligro. Usted se sepa una canción de memoria o un versículo de memoria y usted lea la Biblia de memoria no podemos. Y aprovecho lo que decía mi hermano aquí ahora para decirles a los que estamos grabando la Biblia un año. Oh hermano, no lo haga, hágalo con pasión, hágalo con amor. Yo a veces escucho a algunos que leen por leer. No hermano, póngale el sentido.
Y lea la Biblia, hermano, y póngale ahí como que usted está ahí, hermano, leyendo y edificándose. Y verá que va a ser más edificado los hermanos cuando escuchan. Amén. Entonces dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y ahí está hablando de Jesús, de la encarnación. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije yo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo? Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, note, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradan. Entre paréntesis, las cuales cosas ofreces según la ley. ¿Cuál ley? Ceremonial, religiosa. Está hablando de esa ley. Aquí no está la ley moral, porque algunos van a decir, ¿se acuerdan? Vea, todo es del Antiguo Testamento. No, espérese, es que la Biblia me está hablando que hay una distinción de una ley moral a una ley religiosa, como la estamos viendo ahora, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? Quita la ley, pero no la ley moral. Quita la ley ceremonial. Quita los sacrificios de animales para establecer ahora el nuevo sacrificio, que es me preparaste cuerpo. O sea, este pasaje nos está hablando de que sí hay una ley ceremonial y religiosa distinta a la ley moral. Quita lo primero para establecer esto último. Ahora dice, en esa voluntad. ¿Cuál voluntad? De quitar lo primero. En esa voluntad de quitar lo primero para establecer esto último, es decir, ahora el Cordero de Dios, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús hecha una vez y para siempre. Es decir, tanto la gente del antiguo pacto como los del nuevo pacto somos solamente santificados por la ofrenda del Cordero verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Los antiguos ofrecían esos sacrificios, pero solamente como un tipo o como una sombra del verdadero sacrificio, y a eso se le llama la ley ceremonial. Ahora, si esto ya Cristo lo cumplió, finiquitó, ¿verdad? Cristo cumplió la ley. Ya entonces nosotros estamos obligados a cumplir la ley. ¿Cuál ley? Esta ley. Es decir, ya Israel no tiene por qué traer más corderos, no tiene por qué traer más sacrificios, porque Cristo fue el cordero perfecto. ¿Vio la diferencia? Pero la gente no tiene esto, y cuando lee la Biblia lo lee de sopetón. Aquí dice la ley, y habla del antiguo pacto como si fuera la ley. Hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado. Siempre que hablamos de la ley en la Biblia, ¿a qué se refiere? Inclusive muchas veces cuando habla de la ley, la Biblia habla de todo el antiguo pacto. Hay que mirar el contexto. A veces habla solamente de la ley mosaica, Pentateuco. A veces puede hablar de los profetas también. Hay que tener cuidado siempre en el contexto a qué se refiere la palabra ley. Ahora, Colosenses 16-17 nos dice, el texto de la confesión, por tanto, nadie os juzgue. Ahora claro es el texto, pero aquí dice nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que he de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, aquí habla, hermanos, de comida, de bebida, de fiestas, de luna nueva, de fiestas de día de reposo, pero dice que toda esta práctica religiosa de los antiguos, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que ellos hacían era una sombra del verdadero sacrificio. Tú y yo no fuimos llamados a hacer ningún sacrificio, por eso a esto no se le llama altar. Esto es un púlpito, pero no es el altar, porque un altar es donde se sacrifica. Antiguo Testamento sí era altar, porque llevaban los corderos. Ahora el altar fue el que allá en el Gólgota, donde Jesús murió y se sacrificó por nosotros. Y ya el Señor recibió ese sacrificio en olor grato, y ya de ahí en adelante nosotros, creyendo en ese sacrificio, somos salvos por la fe. Amén. Y los antiguos también creían en ese sacrificio. ¿Cómo lo evidenciaban? Llevando el cordero, porque el Señor lo había ordenado de esa manera, y era una ley para el pueblo de Israel hacer esos sacrificios, como lo acabamos de ver ahora. Bien, la sesión número 2 nos habla ahora de que también esta ley ceremonial o religiosa servían, o estas prácticas servían como instrucciones morales. Interesante. Estas prácticas también tenían parte de la ley moral, es decir, servían como instrucciones morales para nosotros. Dice, está la segunda parte de este párrafo, y
parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Es decir, los sacrificios que se hacían, que prefiguraban a Cristo, también en parte proponían diversas instrucciones sobre los deberes morales. Ahora, miremos 3 citas que dice la confesión. 1 Corintios 5:7, trae la primera, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿A qué le suena levadura? A pecado. Sí, pero ¿a qué le suena? A las fiestas de los panes sin levadura. A la Pascua. Recuerden que el Señor, cuando se celebra la Pascua, eran panes sin levadura, porque la levadura tipificaba el pecado. Entonces ahora Pablo mire cómo lo toma: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada sacrificada por nosotros. Ahora, ¿cuál es esa vieja levadura? Acá, un acto inmoral que había. Recuerde que usted lee en 1 Corintios 5 y está hablando de que un hombre tenía por mujer a su madrastra. Y la iglesia estaba contenta y lo tenía ahí, no lo disciplinaba. Pablo tiene que venir a aplicar disciplina y expulsen al fornicario que está dentro de ustedes. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, o lo que la convención nos está llevando a que miremos, es que sirve como instrucciones sobre los deberes morales. En este caso, cuando ellos comían el pan sin levadura, de alguna manera estaba hablando de una pureza moral, y eso es lo que tenemos que tomar. También 2 Corintios 6:17, en 2 Corintios 6:17 nos dice: por lo cual salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Usted sabe que hay una cantidad de leyes que no podían tocar un muerto, que no podían tocar cosas inmundas y todo. Ahora, ¿esto es para usted, hermano? No. A nosotros no. Si usted toca un cadáver, a usted no le va a ser inmundo, pero sí es un principio que podemos aplicar para nosotros, de curarnos, de mantenernos puros, de no entrar en inmundicia. O como dice Judas 23, a otros salvad arrebatándoles del fuego, a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿A qué está apuntando? Que ellos, el pueblo de Israel, ellos sabían que no podían, hermanos, tocar un muerto, en este caso la sangre, no la podían tocar porque ellos se contaminaban con sangre. Ahora, es que yo me voy a contaminar con sangre, no, sino que lo que está diciendo es que yo debo procurar la pureza. Por eso dice que estas leyes tenían instrucciones morales para nosotros. La sección número 3, hermano, tenía una prescripción y abrogación. Ok. Dice, sigue diciendo la confesión: todas aquellas leyes ceremoniales, todas, aquí solamente mencionamos algunas, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de tu reforma. Es decir, Dios establece unas leyes. Éxodo, usted comienza a leer todo Éxodo 25 en adelante y están todas las leyes ceremoniales o religiosas. Dios las establece, pero con una prescripción, es decir, tenían un fin. Cuando se finalizaba, cuando llegara la reforma. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo. Todas estas leyes fueron abrogadas, fueron quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. ¿Dónde está eso? Ahora sí me amplío un poquito en Colosenses 2:13. Le damos desde el 13, Colosenses 2:13. Mire, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, eso somos nosotros, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, nosotros, hermanos, no habíamos practicado la circuncisión, por lo tanto no pertenecemos al pueblo de Israel. Dice que os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Perdonando todos los pecados. Pero este es el punto, hermanos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí está el acta de los decretos. Aquí están todas las leyes ceremoniales, incluyendo también la ley moral que nosotros habíamos quebrantado. Dice que el Señor, cuando muere, anuló esa acta de esos decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias. Dice que Él las quitó del medio y las clavó en la cruz. Y dice algo más: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Por tanto, es decir, como consecuencia de este sacrificio de Cristo, que quitó los decretos que había contra nosotros. ¿Cuáles son los decretos? Esas leyes
que nos acusaban a nosotros por haberlas quebrantado. Entonces dice aquí ahora sí, lo unimos todo. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se da cuenta? El Señor en la cruz anuló ese acto de decretos, de decretos que estaba en contra nuestra. Se está refiriendo a todas las leyes que nosotros quebrantamos. O como lo dice Efesios 2, 11 al 19. Note lo que dice aquí. Efesios 2, 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, otra vez vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha en la carne, con mano en la carne. Es decir, y siempre que habla de incircuncisión, está diciendo que nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel, no teníamos la salvación. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿lo notó? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. Note, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero miren lo que dice ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, o digámoslo de otra manera, por el sacrificio de Jesús en la cruz, vosotros que estabais en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Note, derribando la pared intermedia de separación. Y note aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Todo lo abolió, hermanos. Rey ceremonial, abolió todo eso. Por eso tú y yo no estamos obligados a cumplir esa ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades con Dios, porque el pueblo, cuando no cumplía la ley de Dios, entraba en enemistad con Dios. O sea que siempre estuvo enemistado con Dios. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, de los que estaban cerca, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo hizo el Señor entonces para poder salvar a los gentiles? Si ellos no pertenecían al pueblo de Israel, ellos nunca hicieron estos sacrificios, poniendo la fe en el único sacrificio. Porque todo lo que Israel hizo en el antiguo pacto prefiguraba a Cristo. Tú y yo estamos hechos, hermanos, porque es por la fe. Te imaginas Israel y te imaginas en ese tiempo nosotros. Yo no aguantaría, porque hay algo que yo detesto, es el olor a la carne. No aguantaría. Y aquí mi esposa, ella casi no hace carne, más comemos pollo. Pero cuando hace carne por ahí siempre le tengo que decir algo: huele a cebo. Así no venga, yo no sé por qué. Yo me meto a una plaza y si está la carnicería por ahí cerca, vaya. Porque yo no. Yo tengo un problema, a mí me dan ganas de vomitar. O sea que yo no aguantaría ya. Mucho menos ser un levita. ¿Te imaginas limpiando esa sangre que era? A veces habían en un día más de 1000 sacrificios. Y digo, Dios mío, ¿qué era eso? Eso hay un drenaje que habían hecho para que esa sangre chorreara y se fuera, hermanos. Israel. Y todo eso tipificaba a Cristo, pero aún así Israel no se arrepintió verdaderamente. Para terminando esta parte, porque el tiempo es mi enemigo, ojo con la pregunta que voy a hacer. ¿Cómo podemos decir, o qué podemos decir mejor, de aquellos que pretenden mantener o reconstruir estas leyes ceremoniales, incluidos nuestros hermanos dispensacionalistas, que esperan que el templo sea reconstruido para ofrecer otra vez sacrificios de animales? Hermano, por favor, ¿cuál es la razón por la cual se espera que se construya un tercer templo? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Volver a sacrificar? Es eso. ¿Y para qué se va a establecer los sacrificios? Esto es una total incredulidad. Cuando la Biblia me habla del tercer templo, que va a construir un templo, hermano, está hablando de Jesucristo, que es el verdadero templo. La iglesia somos el templo del Señor. Como no hay una nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén desciende del cielo. Ahí es donde los hermanos dispensacionalistas están errados y no podemos compartir con ellos. Esa es una de las razones por las cuales somos amileniaristas, pero ese es otro punto. Entonces,
se cumpliría lo que dice Gálatas 2:18. Gálatas 2:18 dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, hermanos, ya no tiene sentido. Ya Israel, es que los dispensacionalistas están esperando una conversión masiva de Israel, y que al final un templo se va a construir otra vez, y que va a volver a haber sacrificios, y que al final van a aceptar al Mesías. Yo le digo, hermanos, si no lo aceptan ahora, ¿qué lo van a aceptar allá? Entonces hay que seguir predicando el Evangelio. Jesús ya cumplió todo esto. Esa es una de las razones por las cuales el templo fue destruido, y es lo que vamos a ver ahora en el párrafo número 4. Párrafo número 4 de nuestra confesión, del capítulo número 19 de la ley moral, de la ley de Dios. El párrafo 4, la ley civil o la ley judicial. Ese sería el título para el párrafo número 4, la ley civil o la ley judicial. Estamos hablando de la triple división de la ley. Párrafos 1 y 2 vimos ley moral. Párrafo 3 vimos ley ceremonial. Párrafo número 4 veamos ahora la ley civil o judicial. Nos dice así el párrafo 4. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron, note, que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizados en la actualidad. Entonces tiene 2 párrafos, pero antes veamos un ejemplo de aquellas leyes civiles que la Biblia lo presenta. Éxodo 21, 1 y 2, para que veamos que hay diferencia. La Biblia hace la diferencia entre la ley moral, entre la ley ceremonial o religiosa, y entre la ley civil o judicial. Éxodo 21, 1 y 2 dice: estas son las leyes, note, estas son las leyes que les propondrás. Si comprareis siervo hebreo, 6 años servirán, mas al 7º saldrá libre de balde. Versículo 12: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Versículos 26 y 27 de eso 21: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, él dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Son leyes civiles, porque Israel era una nación, porque Israel como pueblo tenía que tener leyes civiles en estos casos de abuso de propiedad, o en este caso de robo, de asesinato, de muerte. Todo esto tenía que haber unas leyes, hermano, para ellos poder establecerse, que obviamente son diferentes a las leyes ceremoniales de los sacerdotes y los levitas en el templo, y que son muy diferentes también a la ley moral que está establecida en el corazón de cada hombre. Para regular la convivencia. Exacto. Entonces, mi amado hermano, uno estudiando la Biblia sin tanto estudio, digámoslo así, de teológico, digámoslo de esta manera, uno puede darse cuenta que por lo menos vemos 3 clases de leyes, que no es una sola, como muchos dicen. ¿Por qué ese es el problema? Si usted cree que hay una sola ley, entonces el Antiguo Testamento no le sirve para nada. Pero si usted ve que hay varias leyes, entonces ahora podemos ver cómo estas leyes civiles o judiciales sirven también para nuestro tiempo, como lo veíamos ahora, y lo vamos a ver ahora como principio de equidad. Ahora sí, sección 1. Estas leyes civiles o judiciales fueron dadas solo para el pueblo de Israel. Dice la primera parte: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó todo el pueblo como estado. Ahora la pregunta es: ¿acabó Israel como pueblo? ¡Claro! Después del año 70, cuando Jerusalén es destruido, hermano, Israel es dispersado por toda la nación, se acabó la nación. Ahora en el 1948 obviamente volvieron. Existieron por todo el mundo, pero sin una nación. Ahora volvieron, y no sé cuándo. Ahora ellos que arreglaron con el Estado, no recuerdo. O sea, ahí fue que se le dio ok. Pero ellos ya es otro Israel. O sea, ya no tiene que ver directamente con el Israel que Moisés tocó, y no tiene que ver con Israel directamente como nación de Dios allá. Entonces, ¿dónde vemos eso? En Lucas 21, 20 al 24 podemos ver. Lucas 21, 20 al 24, dice Lucas 21, 20: pero cuando vienes a Jerusalén, está hablando Jesús acá, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
¿Vieron? Jesús estaba profetizando la destrucción de Jerusalén. Entonces los que estén en Judea, y esto es muy importante lo que voy a leer, porque muchos toman este pasaje para la segunda venida de Cristo. No, esta profecía fue para la destrucción de Israel. Es decir, hermano, esto que voy a leer aquí ya pasó. Ya pasó. Ahora sí. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Los que en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, en la ciudad. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Dígame, esto pasó, hermanos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía, hermanos, ya fue cumplida en el año 70. Cuando el general Tiro, que después llegó a ser el emperador, vino y destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén y dispersó a todos los pueblos. Ahora, a Israel sobre todos los pueblos. Ahora, en Hechos 6, 11 al 14 podemos ver algo parecido. Y aquí es Esteban, ¿no?, el que va a comenzar a dar la profecía. Dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, es decir, a Esteban. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, es decir, a Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar, dice, contra el templo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Por qué murió Esteban? Por estas dos cosas. Acusaron a Esteban, lo malinterpretaron, porque Jesús también dijo lo mismo. Hablaba de la destrucción de Jerusalén o del templo. ¿Cómo así que este templo sagrado 46 años fue escrito? ¿Se acuerda que Jesús dice? Cuando comenzó a caer, él dijo, no, que a este templo, cuando mire este templo, le decían a Jesús, mire esta hermosura, y él dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. De esta hermosura que hicieron los hombres de templo, no va a quedar piedra, porque ese es el templo que reconstruyó a Herodes. Es decir, recuerde que el templo de Salomón que hizo fue una hermosura, pero luego fue llevado a destrucción, pero luego fue reconstruido por Herodes, y entonces era una joya. 46 años duró la reconstrucción y era un monumento. Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. O sea que este lugar que nos dio Dios, que es de adoración, que es de sacrificio, usted dice que lo va a destruir, usted es un blasfemo. Y ahora cuando el Señor dice, ¿se acuerda que en la ley dice esto, pero yo os digo, que es lo que leía Leonardo ahora, pero yo os digo, ¿cómo así usted está hablando de una nueva ley? ¿Usted está en contra de la ley de Moisés? Y el Señor le está diciendo, pero es que yo soy el cumplimiento. ¿Usted imagina cuando él leyó Isaías, que dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? Y ellos, ¿cómo así? Dice que después cogieron y lo querían tirar por un rodadero. ¿Cómo así? Usted se está creyendo en el cumplimiento de lo que Moisés dijo. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, usted cree que lo cumplió, ahora hay que matarlo. Y como Esteban comenzó a hablar de esto le causó la muerte, destrucción de este lugar y cambiar las costumbres que trajo Moisés. No, el Señor no vino a cambiar ninguna costumbre de Moisés. El Señor vino a cumplir la ley de Moisés. A eso es lo que vino el Señor. La cumplió y por eso lo mataron y lo sacrificaron. Pero ellos no entendieron. Entonces, uno puede ver aquí, hermanos, que esto se cumplió. Israel como nación dejó de ser, y por eso las leyes civiles y judiciales para Israel dejaron de ser. Por eso la segunda parte, la segunda sección de este capítulo 4 nos dice que la ley civil sirve entonces como un principio de equidad, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Es decir, ¿qué rescatamos entonces de esas leyes? Principios de equidad. Ahora, es bien interesante, pero estas leyes, hermano, que Dios le dio a Moisés para Israel como nación, fueron copiadas por otros pueblos. Así que cuando uno no la conozco,
algunas cosas, pero cuando uno puede leer la Constitución de Colombia y uno puede ver de pronto las leyes que están allí o las que usted conoce, uno dice, pero ¿de dónde salió todo esto, hermano? Eso tiene asidero bíblico. Todas las leyes, todas las naciones que han hecho leyes tienen asidero bíblico porque vienen de Dios. Entonces, en ese sentido es que tomamos la ley, la ley judicial o la ley civil que Dios le dio a Israel, la tomamos en ese sentido de que son solamente principios de equidad para la actualidad. Y lo podemos ver en 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. ¿Cuál era el asombro acá de Pablo? Alguno tiene la mujer de su padre, está en una relación incestuosa. ¿Y sabe qué está diciendo? Ni siquiera las naciones han hecho eso que está haciendo Israel. Entonces, si las naciones no lo hacían porque tenían principios regulativos, pero Israel lo estaba haciendo, entonces esas leyes sirven como principios para regular. Y 1 Corintios 9, 7 al 11, ya para terminar, mire hermanos, otra ley civil o judicial que sirve como una aplicación para nosotros. Ahora, yo no lo hago, el apóstol Pablo lo hace. Dice 1 Corintios 9, 7, ¿quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Preguntas que se hace. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿A qué ley se está refiriendo Pablo acá? Vamos a ver. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. En otras palabras, nadie hace eso. Va a poner al buey a dar vueltas ahí para que le trille el trigo. Dele de comer y dele agüita. O usted le pone un bozal para que no coma. Mulie todo el día ahí, produzca, pero no le va a dar comida. Ahora, note, ¿en qué ley? En la ley de Moisés. ¿En qué ley? Si hay tres divisiones. En la ley judicial. No es en la ley ceremonial. No es en la ley moral. Es en la ley judicial. Es en la ley civil. Donde dice, ¿no dice esto también la ley? Versículo 9, porque en la ley de Moisés, otra vez, esa ley es la ley judicial, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora Pablo pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Uno dice, claro, pero luego lo dice, o lo dice enteramente por nosotros. Es decir, note lo que dice Pablo, esa ley se escribió para los bueyes o se escribió para nosotros. Miren la aplicación que está dando. Y luego dice, pues por nosotros se escribió. ¿Cómo? Sí, esa ley judicial tiene un principio para nosotros, un principio regulativo. Pues por nosotros se escribió. A ver, ¿cómo así? Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y eso es cierto, ninguno siembra algo para no recibir una cosecha abundante, ¿no? Que trabaja. Con esperanza, dice, debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza, pues de recibir el fruto. Y luego dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. Entonces Pablo ahora toma esta ley, que es una ley civil, que es una ley judicial para Israel, y le da una aplicación, le da una enseñanza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hermano, en el Antiguo Testamento no tenemos que decir que ya no va, porque hay principios en las leyes ceremoniales. Todas las leyes ceremoniales nos hablan de Cristo, y todas las leyes civiles tenemos principios para nosotros porque Pablo aplicó este principio. Más adelante dice, porque el obrero es digno de su salario. Así como este pobre animal güey que trabaja y trabaja, él debe darle comida para que siga trabajando. Pues entonces él dice, eso se escribió para también nosotros, porque Pablo está recriminando a la iglesia de Corinto que no le dio un peso. Hermano, la iglesia de Corinto fue la que más le trajo problemas a Pablo.
y aún financieros, porque lo mandaron con las manos vacías. Distinto a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, hermano, dio más allá. Se extralimitó por Pablo, le enviaba a la cárcel, le enviaba, y Pablo se gozaba con esa ofrenda abundante. Entonces es aplicable para que no dejemos morir al pastor de hambre, amén. Conclusión, hoy vimos la triple ley, la triple división de la ley de Dios. Hay una ley moral, hay una ley ceremonial o religiosa y hay una ley civil o judicial, claramente establecido en nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Nos quedan 3 párrafos más. Lo voy a decir, los hago todos dentro de 8 días, no sé. Ya nos hablan de otros aspectos de la ley también en beneficio para nosotros, pero por ahora, por lo menos, pudimos ver hoy esta triple división de la ley de Dios. Oremos, mis hermanos.